Hi Karen, how are you? Welcome to our class. That's where we are going to focus on Learn Activity 2 and its evidences, okay? And welcome everyone from their houses. Remember that you can watch this record. Entonces, bienvenidos a todos chicos para esta su clase donde explicamos el Activity 2 y sus evidencias. Entonces, Karen, nuestra sesión del día de hoy tiene el siguiente orden. Lo primero, vamos a hablar, voy a responder preguntas. No sé si tengas preguntas de las evidencias que ya hemos hecho, de la plataforma, de lo que tú quieras preguntar. ¿Listo? Después de tus preguntas, les voy a compartir pantalla y vamos a ver el curso y lo que hemos realizado hasta el momento. Y después les voy a explicar las evidencias que debemos trabajar durante esta semana hasta el jueves. Listo, que se termina esta semana. Entonces, Karen, cuéntame, ¿tienes preguntas? Después de eso, después de mirar la plataforma, miraremos el support material, el material de apoyo que nos brinda la plataforma, y luego, para finalizar, miraremos la parte gramatical de la semana. ¿Listo? Entonces, Karen, ¿tienes preguntas? No, teacher, no tengo. No, profe, de momento estábamos claros y no tengo ninguna inquietud. Ok, Karen, entonces te voy a pedir el favor que cada vez que participes, tienes que cerrar el micrófono, o sea, darle clic en hablar para que en el mismo botón de hablar para que se cierre el micrófono y yo pueda continuar hablando. En este momento me tocó quitarte el permiso para que yo pudiera tomar de nuevo el micrófono, entonces te voy a pedir ese favor. ¿Listo? Te lo voy a habilitar, pero cada vez que tú hables, por favor, cierras el micrófono de una vez termines tu participación. Perfecto, entonces te voy a compartir pantalla. Karen, te voy a compartir pantalla. Y a todos los estudiantes que nos están viendo, que nos van a ver. Entonces, les voy a compartir pantalla. Recuerden que mientras que les comparto pantalla no puedo ver el chat. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, igual puedes ir escribiendo tus preguntas si te surgen, ¿no, Karen? Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Lo primero que hicimos fue previous activities, que fueron las actividades previas, las actividades de socialización, de preparación para el curso, y entre esas actividades están, primero, update personal information, tenían que actualizar su información personal en Sofía Plus, revisar que todo lo que estuviera ahí estuviera perfecto, prior knowledge survey, que es la encuesta de conocimientos previos, tenemos el Social Forum para presentarnos, luego Platform Exploration Forum, el foro sobre cómo les ha parecido la plataforma y en lo que se podría mejorar, y por último está el envío de la fotocopia del documento de identidad. Ojo, por favor chicos, todos tienen que enviar el documento de identidad. Si ustedes no envían su documento de identidad, no se les certificará el nivel. Entonces, se los he recordado durante todas las sesiones, he sido muy insistente con este tema. Entonces, por favor, enviemos la fotocopia del documento de identidad. Si ustedes son extranjeros, obligatoriamente tienen que presentar la cédula de extranjería colombiana o el pasaporte vigente para que se puedan certificar en estos cursos de inglés. ¿Listo? Ahora bien, esos fueron las previous activities. Ahora vamos a activity number 1, la actividad número 1.
Después de la actividad, en la actividad número 1, ¿qué hicimos? Consultamos el material, Food and Restaurant, hicimos el material de apoyo, el support material, lo descargamos, hicimos los ejercicios, hicimos la actividad interactiva que se llama The Recipe, y después de eso fuimos a My Eating Habits. Después de My Eating Habits, que es un foro, como ustedes muy bien saben. Después fuimos a Going to the Restaurant, dimos clic aquí en el número 1, descargamos las instrucciones, las leímos e hicimos la evidencia. Después, Describing My Kitchen. Esas fueron las evidencias que realizamos en el Activity 1. ¿Listo? Y ahora vamos a ir al Activity 2. Entonces, recuerden, aquí donde dice Learning Guide 2, es la guía de aprendizaje del Activity 2. Esa guía de aprendizaje es solo de lectura teórica para que ustedes sepan cuáles son los temas que se van a manejar, las habilidades que se van a desarrollar durante estas actividades. Solo es de lectura, no tienen que realizar absolutamente ninguna actividad acá en Learning Guide 2. ¿Listo? Después de eso van a What Happens, que es el material de esta sesión, What Happens. Y después de What Happens, de explorarlo, después de hacer los ejercicios que nos plantean, después de escuchar los audios que hay ahí en la versión multimedia, también de leer, si ustedes quieren leer la versión descargable, es exactamente lo mismo, solo que en diferente presentación. Después vamos aquí a Support Material y descargamos el material de apoyo. ¿Listo? Y después vamos a ir aquí donde dice Interactive Activity Telling a Story. Recuerden que todas las actividades interactivas tienen intentos ilimitados y además de eso les califica de manera inmediata. Es decir, que ustedes hacen la actividad, pueden ir a My Grades, donde dice mis calificaciones, y ahí ustedes ven cuántos se sacaron. ¿Listo? Después de eso van a cada una de las evidencias. Tenemos What did I do yesterday, tenemos Memorable Moments y tenemos el blog My Favorite Vacation. Esas son las actividades de esta semana. Vamos a dar clic a cada una de ellas a mirar cuál es, bueno, aquí nos lo descargó. Cuando ustedes dicen What did I do yesterday, dan clic en el número 1 y les va a descargar un archivo en Word donde les va a explicar que tienen que hablar de lo que ustedes hicieron ayer. Entonces prácticamente desde que se levantaron hasta que ya se fueron a dormir, lo que ustedes hicieron. ¿Qué he visto acá? Ojo con las negaciones. Cuando ustedes van a negar en inglés utilizan el did not en pasado, ¿cierto? En pasado siempre utilizan el did not. Y el verbo que utilizo en la oración queda normal porque tengo el auxiliar did. ¿Listo? Ojo con los verbos en pasado. Hay personas que están utilizando, digamos, dicen go it. El verbo en pasado de go es go it porque piensan que siempre les agrego ed para ponerlos en pasado y no es así. Recuerden que hay verbos irregulares y hay verbos regulares. Los verbos regulares son verbos que se les agrega ed para convertirlos en pasado. ¿Como cuál verbo? Como work. Para ponerlo en pasado queda worked con la ed. Pero el verbo go es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que de presente a pasado cambia. Y su manera de escribir cambia. Entonces, en pasado es went. ¿Listo? Eso, como me lo sé, eso es de memoria y práctica. No hay nada que nos diga, bueno, si termina en A, si termina en E, si termina en K, es regular y entonces como es regular le pongo ed. No. Todo es memoria y práctica, ¿listo? Entonces, en cuanto a yo diferenciar, cuando yo diferencio, sé cuando un verbo es regular o irregular, es porque lo he consultado en el diccionario y en el diccionario me dice que es un verbo regular, me lo aprendo y de esa manera ya lo identifico. ¿Listo? Entonces acá ustedes tienen que ser mínimo, ahí les dice el mínimo de oraciones que deben hacer en las instrucciones, donde ustedes dicen lo que hicieron ayer, ¿listo? Y utilizan los verbos en pasado. Ojo con los consejos que les acabé de dar. Memorable Moments, igual vamos a dar clic aquí en el número 1 y aquí sí nos deja ver inmediatamente en línea
nos deja ver de qué se trata esta evidencia. Entonces, memorable moments, y aquí les explica. Y les dije, you will have to record an audio file. Please record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted in bold. Dice, en esta evidencia de aprendizaje usted deberá grabar un archivo de audio. Por favor, grabe las preguntas y las respuestas, modifíquelas, resaltadas. Lo que se resalta en negro, modifíquelo, ¿sí? De acuerdo a su información. Primera pregunta, when were you born? I was born on, y entonces de acuerdo a la información debo decir May 22nd, 1989, ¿sí? Esa es mi información. Eso lo tienen que modificar de acuerdo a la de ustedes. Y así con todas las preguntas. Ojo que aquí, por ejemplo acá, tenemos 2 oraciones, entonces por favor sigan el ejemplo, respeten si hay 2 oraciones, como I started school in, y aquí va el año que ustedes empezaron la escuela, I was, yo tenía, y ahí, ¿cuántos años tenían? Eso depende de cada uno, ¿listo? Ojo con la palabra job, muchos me dicen hop, school, otro error común, favorite, me dicen favorite y es favorite toy. Listo, child, no es child, sino child. Vacation, vacation, on the weekend. Listo, y esto no es life, es life. Listo, life. Entonces, ojo a la pronunciación, y lo que yo les digo en mis comentarios es, chicos, por favor, hagan su práctica 1, 2, 3, 4 veces, y díganlo frente al espejo, graben un audio, escúchense, miren cuáles son sus errores, y ahí sí, cuando ya ustedes se sientan seguros, envíen la evidencia. O sea, para que la evidencia nos quede bien, para mejorar pronunciación, tenemos que practicar 1, 2, 3, 4 veces, a la quinta vez ya enviamos el audio. ¿Listo? Esa es mi recomendación. Y tenemos por último My Favorite Vacation, es un blog, y aquí aparecen las instrucciones de cómo debo participar en el blog, qué es lo que debo decir en ese blog, y así como lo hicimos con Memorable Moments, por favor leamos aquí las instrucciones, y entonces aquí les aparece un ejemplo de lo que ustedes deben decir, cómo deben hacer su participación. Entonces dice, in this activity you will have to participate in a blog. In your entry, please describe your favorite vacation. ¿Quién les pide describir sus vacaciones favoritas? Incluir, ojo, include, dates, places you visited, las fechas, los lugares que visitó, activities you did, las actividades que hizo, means of transportation, los medios de transporte, some pics, algunas imágenes, fotos. Y aquí les dicen muy bien, pueden ser irreales. Todavía me preguntan, profe, ¿puedo poner otras fotos? Sí. Mire que aquí en la instrucción lo dice. Si usted ha leído bien, sabe que sí. ¿Listo? And any other information you consider relevant. Y cualquier información que usted considere relevante. ¿Listo? Y aquí, mire, aparece un ejemplo. Entonces usted puede seguir el ejemplo. My favorite vacation was in. Y entonces ahí usted cambia el año, en cuándo fue. I went to, yo fui a, y ahí usted cambia el lugar a donde fue. I traveled by, y entonces aquí te dice que si estás viajando en avión, en bus, o en qué viajaste, y ahí cambia la información. Entonces, si ustedes leen este ejemplo, ustedes pueden seguirlo y hacer su evidencia de manera correcta. Una vez ustedes hacen la participación, hacen esto, hacen la participación en el blog. ¿Cómo hacen la participación en el blog? Y aquí les aparece, mire, click on the blog title and then crear una entrada de blog. Entonces, hagan clic en el título del blog y después crear una entrada. ¿Listo? Tienen las instrucciones tanto en inglés como en español, es decir, no hay cómo perderse. ¿Listo? Esas son las actividades de esta semana. My favorite vacation, memorable moments, interactive activity, what did I do yesterday. Son 4 evidencias que tenemos que entregar, que tenemos que estar al día. Ahora bien, vamos a mirar el material de apoyo, lo que tiene por mostrarnos. Yo siempre se los muestro con el fin de que ustedes
identifiquen, sepan lo útil que es y que lo hagan en casa. Creo que Karen tiene alguna pregunta. Recuerda, Karen, que como estoy hablando, entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, escríbemela por chat. ¿Listo? Escríbemela por chat para que yo te la pueda responder. Listo, entonces, y porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, este es el material de apoyo. Miren, este es support material, learn activity 2. Perdón. Nos abrió el que no era. Ok, este es el material de apoyo. No, esto es la evidencia. Esta es la explicación de la evidencia de what did I do yesterday. Vamos a esperar a que nos abra el documento. Perfecto, ya nos lo abrió. Entonces aquí nos dice support material, estamos en Learning Activity 2, como ustedes pueden ver. Y en English That Works Too. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Dice to express who someone was or where someone was, we use the verb be in past tense. Para expresar quién fue o dónde estaba, utiliza el pasado del verbo to be. ¿Y cuál es el pasado del verbo to be? Entonces, tenemos el sujeto, el pasado del verbo to be en este caso es was, porque, ojo, el verbo to be en presente, las conjugaciones son am, is, are, ¿cierto? En pasado, el am y el is se vuelve was y el are se vuelve were. ¿Listo? Por esa razón, como am se vuelve was, entonces en pasado la oración me quedaría así. El sujeto, I, el verbo en pasado was at the supermarket. ¿Listo? Si yo quiero negar, simplemente le agrego not. I was not at the supermarket. Y si yo quiero preguntar, pongo de primeras el was. Was she at the supermarket? Y ahorita lo vamos a ver en la presentación. ¿No? Como aquí nos está diciendo cuando utilice las fechas, la diferencia entre las fechas, ustedes lo pueden consultar ahí. Como se dicen, que es algo muy, pero muy importante. Entonces, si tú escribes 7 March y 1600, 1600, entonces, para leerlo digo, the 7th of March. Aunque no está escrito, lo leo así. Tenemos aquí otro ejemplo. Miren cómo está escrito, 22/06/1939. Y lo escribo, y lo leo, the 22nd. Entonces primero pongo el da cuando voy a decir el día. Entonces the 22nd of para decir el mes, entonces of June 1939. Y otra manera de decir la fecha es la que ustedes ven, esta última. Y la manera de decirla correctamente es December the 15th, 2013, or otra manera es December the 15th to 2013. December, recuerden que se le pone el da, el artículo da, antes del número, the 15th, 2013, puedo decir 2013, 2013, o puedo decir 2013 and 13. ¿Listo? ¿Y qué sucede? Aquí nos están hablando, nos están enseñando la estructura la estructura de las oraciones que ya no tienen verbo to be en pasado, sino otros verbos. O sea, todos los otros verbos diferentes al verbo to be tienen otra estructura. Recuerden que el verbo to be en presente y en pasado simple tienen una estructura diferente
Y cuando hablo de todos los otros verbos diferentes al verbo to be, ellos tienen otra estructura. ¿Listo? Entonces, ya vimos la estructura del verbo to be en pasado. Ahora vamos a ver la estructura del verbo to be, la estructura del pasado simple, pero con todos los otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces aquí tengo un ejemplo. I started English at 10. Como es la estructura, viene el sujeto, viene el verbo en pasado y viene el complemento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que el verbo tiene que ir en pasado. Y aquí es donde nosotros encontramos que hay verbos regulares o irregulares. O sea, tenemos aquí started, que es un verbo que regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Solo le agrego ed para ponerlo en pasado. Pero también podemos tener un verbo irregular. Ahorita los vamos a ver en la presentación. Como niego, pongo el sujeto, cualquiera que yo quiera. El did not o en contracción didn't. Y miren, si utilizo el auxiliar, no voy a modificar el verbo. O sea, es decir, que en negaciones y en preguntas, el verbo que voy a utilizar es el verbo en infinitivo. Solo utilizo el verbo en pasado cuando voy a afirmar. ¿Listo? Solo el verbo en pasado cuando voy a afirmar. De resto, cuando voy a negar y voy a preguntar, el verbo va normal. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar did. Entonces, I did not study English at 10. Y en pregunta voy a poner de primeras el auxiliar. Did you study English at 10? Y respondo yes I did o no I didn't. ¿Listo? Entonces digamos que un pequeño abrebocas de lo que es el pasado simple. Ahorita lo vamos a ver a profundidad. Y aquí el primer ejercicio es ponerle un chulito o una X si la oración está bien, está mal. La primera, I were born in February. ¿Está bien? Cuando estoy hablando de I utilizo el were. Entonces ustedes me van a decir, no, está mal. Porque cuando estoy hablando de I, tengo que utilizar el was. Y de esta manera sí me queda correcta. Si está incorrecta, ahí nos dice, por favor, corríjala. Siguiente. Nos dice, they were in the supermarket. Right or not, Karen. Right or not. ¿Está correcto o está incorrecto? Entonces tú me vas a decir, yeah, it's right. This one, it was expensive. Is it correct? Correct or not? Correct or not? Yeah, it is correct. I didn't study math. Ojo, tenemos el didn't. El verbo que sucede. Esta debe estar normal, entonces no se le pone en pasado. Solo se deja study. Did they brought an umbrella? Otra vez, tenemos el did, que es el auxiliar. ¿Qué le pasa al verbo? ¿Debe ir en pasado? No. Tiene que ir en presente. Bring. Y así ustedes van a ir haciendo todos los ejercicios. ¿Listo? Van a identificar el error y lo van a corregir. Aquí es que ustedes deben escribir el pasado del verbo. ¿Cuál es el pasado del be? Was y were. ¿Cuál es el pasado de become? Es became. Es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado de break? Broke. ¿Cuál es el pasado de bring? Y así, sucesivamente, ustedes van a ir llenando esta lista. La idea es que ustedes se lo sepan de memoria. ¿Listo? De memoria. Además, aquí van a unir la fecha junto a la manera como se dice en inglés. ¿Listo? Entonces, esta dice February 17th, 1854. ¿Cuál es esa fecha? February. Nos dice que a febrero. Mire, febrero. Después dice 17th, que es el día del 17th. Y después dice 1854. Perfecto. Esta es la correcta. Y así sucesivamente van a hacer el ejercicio de matching. ¿Listo? Por último, van a responder a las preguntas. What did you do yesterday? What did you do on weekend? Where were you born? Where did you go last Friday? Miren que es un ejercicio que tiene que ver, se relaciona con algunas evidencias. ¿Sí? Entonces ustedes hacen estas evidencias y pueden hacer fácilmente ya, ustedes hacen este ejercicio de material de apoyo y ya pueden hacer fácilmente sus evidencias. Escribe oraciones sobre lo que hizo la persona en vacaciones. Aquí, según la imagen, tienen que escribir la oración.
Recuerden que este material de apoyo es eso, de práctica, de apoyo, para que ustedes sepan, eh, para que ustedes, digamos, que refuercen lo que ustedes han aprendido en el material. Por eso se llama material de apoyo. Ahora bien, Karen, quiero saber, ¿tienes preguntas hasta el momento? No, profe, no, hasta el momento todo estaba muy claro. Perfecto, Karen. Pues vamos a ir con la explicación gramatical un poquito más despacio de lo que vimos en el material de apoyo. Recuerden que yo solamente les muestro el material de apoyo, pero ustedes van a ir al material de profundidad para que a su ritmo vayamos entendiendo. Entonces, yo creo que ya lo tenemos súper claro con Karen y con los que los que van a ver la grabación, y es cuál es el tema gramatical que nos reúne en este momento, que es pasado simple. Simple past, ¿sí? ¿Y qué es pasado simple? Pasado simple es un tiempo que utilizamos cuando vamos a contar historias, cuando vamos a contar cosas que ya pasaron, ya sucedieron. ¿Listo? Entonces es una acción que ya terminó. Aquí lo tenemos, acciones pasadas que han finalizado en un momento concreto del pasado. Entonces ellos hablaron ayer, nos están especificando ayer. Él caminó a su oficina. Ya terminó esa acción, caminó. Y yo le puedo poner, él caminó a su oficina el mes pasado, el lunes, ¿sí? Puedo poner cualquier referencia que me haga, que me dé referencia a un tiempo en específico, a un momento en específico. Entonces, tenemos el pasado con el verbo to be, como yo les decía. Tenemos el pasado con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Aquí, bueno, en algunas ocasiones el tener, pero no nos vamos a confundir. Entonces voy a borrar esto por acá. Listo. Entonces, ¿qué significa ser o estar? En presente tenemos el am, el is y el are. Y como yo les decía, el am y el is se convierte en was en pasado y el are se convierte en were. ¿Listo? Am, is se convierte en was y are se convierte en were cuando yo quiero hacer una oración en pasado simple con el verbo to be. Y aquí tenemos un ejercicio, Karen, al cual yo ya te habilité la pizarra. Entonces tú puedes, ahí donde aparece, en la parte del chat aparece un lapicito. Tú le das clic al lapicito y te va a dar la opción para que tú puedas rayar la pizarra. Lo que tú vas a hacer es que vas a unir los respectivos pronombres con el verbo correspondiente, la conjugación del verbo to be correspondiente. Te voy a ayudar con el primero. Nos dice it. It, ¿con cuál va? ¿Con was o con were? Y ahí tú me vas a decir con was. ¿Listo? Entonces realiza los siguientes. Todos los siguientes pasos. Recuerda, al lado del chat tú vas a encontrar una barra de herramientas. Y en esa barra de herramientas te aparece una A y arribita de esa A te aparece un lápiz. Si tú diriges el cursor te va a decir dibujar una línea y das clic ahí. Y así tú vas a poder unir el pronombre con el verbo correspondiente. ¿Listo? Aquí estamos. Sí, ya me parece que ya lo estás logrando muy bien. El I va con was, perfecto. You va con were, perfecto. El she va con was, muy bien. He con was. Entonces, recuerden las terceras personas. It, he y she van con was. Y was también. I va con was. Terceras personas y I van con was, el resto van con were. Tenemos a we, muy bien. A they.
a you, y nos falta este you. Recuerden que hay you singular y you plural, que también va con where. Muy bien, Karen, por el ejercicio. Vamos a continuar. Pues ya que yo creo que ya queda claro cómo conjugamos el verbo to be en pasado con el verbo to be en pasado. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Recuerden, va el verbo to be, después del verbo to be, va el sujeto, lo voy a poner por acá, va el sujeto, después del sujeto, va el verbo to be en pasado, ¿cierto? O sea, el was o el were. Después de was y were va el complemento. Entonces, después de was y were, lo podemos ver acá. Mire, was y were, después de esto va el complemento. Si yo quiero hacer una oración, digo, de acuerdo al sujeto, digamos, puedo decir, nosotros éramos, we were students. Nosotros éramos estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo lo niego? Ya lo vimos. Ponemos el sujeto, después el verbo to be, después la negación y después el complemento. Lo voy a poner en el chat porque no tengo casi espacio. Entonces, we, un ejemplo, we, que es el sujeto, después va el en conjugación del verbo to be y después el complemento. We were students. Students. ¿Cómo lo niego? Fácil. Le voy a poner el not después del verbo to be en pasado. Not students. ¿Y cómo lo vuelvo a preguntar? Debo suponer algo de primeras. ¿Qué pongo de primeras? El verbo to be. Entonces va, were we students? ¿Éramos estudiantes? Y yo a eso lo respondo. Si quiero responder con oración afirmativa, entonces va la primera, we were students. Y si quiero responder con oración negativa, no, we were not students. Con la segunda opción. Entonces, si quiero responder de manera afirmativa, utilizo la estructura de la afirmación. Y si quiero responder de manera negativa, utilizo la estructura de la negación. Ahora bien, ¿qué sucede con los otros verbos? Y aquí va la explicación. Recuerden que los verbos, hay unos verbos que se llaman regulares, que quiere decir regulares que miren, tengo el verbo visit, que está en infinitivo, y si yo lo quiero poner en pasado, le pongo simplemente la ed. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando el verbo termina en e? Como ya tiene la e, simplemente le agrego la d, como live, como arrived. ¿Listo? Arrived, lived. ¿Y qué sucede cuando el verbo termina? Los verbos como drop, travel and prefer, se les duplica la última consonante. La última consonante y se les pone ed. Entonces tenemos travel, pero ustedes también van a encontrar que travel también se puede con una sola L. Los dos son correctos, con una sola L o con dos L. Y preferred, que duplicamos la L. ¿Listo? ¿Cómo vamos a entender esto? A veces es que esta regla que está acá a veces se cumple, a veces no. Entonces aquí la regla nos dice, ojo, si tiene doble consonante, entonces en este caso la D y la R, después de eso va una vocal, single vowel letter, una sola vocal, una sola vocal y después de eso va una consonante, entonces voy a duplicar, ¿sí? Pero entonces ustedes se van a dar cuenta que eso se, se cumple para drop. Lo mismo, tengo dos consonantes, una vocal y aquí sería consonante, vocal, consonante. Por eso la duplico. Pero
esta regla, digamos que yo siento que tiende a confundir a los estudiantes, porque es una regla también que tiene que ver con la pronunciación, entonces, con la fonética de inglés. Entonces, vamos a entender, si queremos saber en qué momento voy a duplicar las últimas consonantes al momento de ponerlo en pasado, al pasado simple del verbo, simplemente voy a consultar en Google verbos que duplican la última consonante cuando los pongo en pasado simple, verbos regulares. Y ahí les va a salir la lista y ustedes se la aprenden de memoria. ¿Listo? La lista de los verbos que para ponerlos en pasado, verbos regulares, acuérdense. Aquí nos están enseñando a hacer la pregunta. Entonces tenemos, did you walk? ¿Qué puse de primeras? El auxiliar. ¿Qué sucedió con el verbo? El verbo no lo modifico. ¿Por qué no lo modifico? Porque tengo el auxiliar. El verbo está en infinitivo, como nos dice acá. ¿Listo? Esa es la manera de preguntar. Pongo el auxiliar de primeras y el resto de la oración me queda normal. Ustedes pueden aquí ver la formación de pasado simple. Entonces tenemos, para afirmar, el sujeto y el verbo en pasado. Y aquí nos falta un complemento. Entonces yo puedo decir, I work last weekend. Yo trabajé el pasado fin de semana. Ahí les falta un complemento. Y eso sucede con todos los verbos, con todos los pronombres. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hacemos diferencia de pronombres. Todos los pronombres trabajan el verbo en pasado y no se modifica por ser terceras personas. ¿Listo? Y para todos tenemos el mismo auxiliar en pasado. Todos tienen el mismo auxiliar, que es el didn't. Una vez utilizo didn't, que es el auxiliar con negación, auxiliar más la negación. Si utilizo el auxiliar más la negación, el verbo me queda normal. Entonces, I did not work. Yo no trabajé. ¿Sí? I did not work last Monday. Yo no trabajé el pasado lunes. Y así sucesivamente con todos. Si ustedes se dan cuenta, es la misma estructura para todos los sujetos. Y para preguntar pongo el did de primeras. Como está el did, miren, tanto en negación como en pregunta, en los dos lo que yo les decía, el verbo se trabaja en infinitivo. Solo voy a poner el verbo en pasado, ¿cuándo? En afirmación. Porque en negación y en preguntas tengo el auxiliar, y como tengo el auxiliar, el verbo me queda normal. Esa es la estructura, el cuadro de la estructura. Aquí, lo que yo les decía, la diferenciación entre verbos regulares e irregulares. ¿Cómo lo sé? Por memoria. Aquí tengo un verbo irregular que es sing, sang. Sin cantar, sang en pasado. Canté, cantó. Para cualquier pronombre utilizo sang, que es el pasado del verbo. Y aquí, tú, Karen, en el chat, me vas a ayudar a completar los ejercicios número 1, 3, 5, recuerda en el chat, 7 y 9, ¿listo? Solo me vas a poner el pronombre, el verbo como queda. Entonces la primera, he, ¿cuál es el pasado del write? ¿Es un verbo regular o irregular? Entonces tú me vas a decir, sí, es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado del write? Por favor, Karen, escribe en el chat la respuesta. Wrote, muy bien. He wrote his homework last Sunday. La tercera, ojo, la tercera es pregunta. ¿Qué pongo de primeras para formar la pregunta, Karen? Did, muy bien. Entonces, did you, ¿y cómo me queda el verbo? Did you, ¿y qué le pasa al verbo? ¿Lo voy a poner en pasado? Play, muy bien, en infinitivo. Did you play basketball 2 weeks ago? La quinta, they. Entonces aquí, a mí me parece muy útil que ustedes tengan su lista, ya sea de manera virtual o impresa, una lista de verbos donde ustedes puedan ver el infinitivo, puedan ver el pasado y el pasado progresivo. Es muy, muy bueno hacer ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, did y el pasado de by es
Me imagino, Karen, que estás buscando el pasado. Did, y el pasado de buy es bought. ¿Listo? Entonces quedaría, they bought a new flat last Monday. A ver, ¿cómo quedaría el séptimo? Tim, Karen. No. El pasado, got es el pasado de get. Get es obtener. El pasado de go es went. ¿Listo? Entonces tenemos que repasar esa lista de verbos en pasado. No te preocupes, que es algo normal cuando uno está aprendiendo hasta ahora el pasado. Uno hasta ahora se está familiarizando con las palabras, a veces confunde. Entonces normal. Pero la manera digamos, ya de verificar muy bien cuáles son los pasados de cada verbo es a través de la práctica. ¿Listo? Entonces, Kim went to Paris last summer. Y nos falta el último, la 9. ¿Cómo quedaría, Karen? Karen. Muy bien. When I was, entonces acá tenemos, recuerden el verbo to be. Aquí este when no es una pregunta. Este when es cuando, es un conector. Entonces, cuando yo tenía o cuando yo era un niño. When I was a child. Cuando yo era un niño. When I was a child. Hablaba alemán. Como digo, hablaba en pasado. Bueno, te voy a ayudar un poquito, Karen. Spoke. ¿Listo? Spoke German. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí, aquí les muestro la lista de verbos regulares y irregulares. Irregulares. Entonces, ustedes como pueden ver, todas las listas van a ir así. En infinitivo, después va a ir el pasado, y este es lo que vamos a utilizar en pasado simple. Esta es la columna que vamos a utilizar en pasado simple, que es la segunda. Y el pasado participio del verbo, que es lo que utilizamos, esta conjugación de verbos la utilizamos en los tiempos perfectos. ¿Listo? Entonces aquí ustedes se encuentran, aquí otra vez vienen otros verbos en infinitivo, el pasado de cada verbo y el pasado participio, y aquí otros verbos en infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. ¿Sí? Es una lista bien interesante. No sé si le quieras capturar pantalla para que la puedas ver. Igual tú puedes encontrar estas listas, un montón de listas, y ustedes las pueden encontrar en Google. Ponen listas de verbos de inglés, de conjugaciones de los verbos en inglés, ¿sí? Y hay otro, espérame un segundo, les voy a enviar un link de una página que se llama Reverso. Reverso, que es para conjugar en cualquier idioma, conjugar verbos. Y lo vamos a poner en inglés. Te voy a enviar el link, les voy a enviar el link. Esta página es genial porque les conjuga el verbo en todos los tiempos. ¿Listo? Entonces se llama reverso conjugación. Después, en cualquier idioma, ustedes ponen inglés, francés, en alemán, cualquier idioma. Se las voy a enviar para que ustedes también puedan tener la posibilidad de buscar el verbo y la conjugación correcta tanto en infinitivo como en pasado. Listo por ahora. Entonces, Karen, eso sería todo. No sé si tienes preguntas. No, profe, no, quedó muy claro. Perfecto, Karen. Entonces, que tengas un excelente una excelente Semana Santa. Have an excellent Holy Week. And try to pray a lot. Trata de rezar muchísimo. Ok, Karen. Bye bye. Ok, teacher, bye. Gracias.